tenemos una visita muy especial. Tenemos al licenciado Alan Flores Moya de Costa Rica. Actualmente él es ministro de Turismo en su país y él tiene un importante mensaje que darnos. Bienvenido, Alan, el día de hoy. Muchas gracias, Rafa. Estamos a la orden y de verdad un honor y un placer estar compartiendo aquí con ustedes. Gracias, Alan. Con Alan compartimos, aparte de una amistad, somos miembros de una organización que se llama la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Es ahí donde ambos hemos conocido una nueva forma de vivir y de hacer las cosas. Y te quería preguntar, Alan, ¿cómo haces tú con un puesto como el que tienes, un puesto de gobierno, me imagino demandante, de mucho tiempo, de muchos recursos, para poder seguir sirviendo en la fraternidad, para poder seguir buscando de las cosas de Dios en medio a veces de un ambiente que pareciera que es contrario a lo que a veces la palabra de Dios te llama a hacer, ¿verdad? Claro, Rafa, muchas gracias por la pregunta y por el espacio. En realidad es un tema de disposición en primer lugar. Me parece que a veces uno establece sus prioridades en otras cosas cuando no ha conocido de una relación con Dios. Si no tenemos una relación con Dios, entonces nuestra prioridad será solamente estar en la parte laboral o está solamente en la parte, tal vez en la parte política, en el caso mío en lo particular, o tal vez en otras áreas de nuestra vida que a pesar de ser importantes, tal vez no nos dan esa llenura de espíritu que anda buscando la gente, producto de tener una satisfacción en algo temporal que luego se desvanece. Y peor si estamos hablando ya no de situaciones de trabajo o de empresa o situaciones de dinero en lo que se refiere a la etapa productiva de cualquier persona, sino cuando hablamos de cosas que sí realmente nos separan de Dios, como lo son los vicios, como lo puede ser el alcoholismo, como lo puede ser un adulterio, cosas que yo en lo personal tuve en un momento determinado en mi vida. Tuve problemas de alcoholismo, tuve problemas de adulterio, y eso evidentemente, más allá de cualquier otra situación que pareciera ser normal en lo laboral, por ejemplo, te separa de tener una relación con Dios como la tengo ahora, gracias al Señor. Y bueno, en ese orden de ideas y en ese orden de prioridades, lo primero que tiene que estar en la prioridad de uno, más allá de cualquier otra cosa, es servir al Señor, me parece a mí. Uno podría imaginarse que ciertamente hay espacios en la vida de la política y de un ministro de Estado que tal vez no le permitirían hacer más otra cosa que dedicarse a lo que uno se dedica, pero hay que pensar, para empezar, como así lo interpreto yo, que Dios es el que me tiene a mí nombrado en este puesto, que me dio la posibilidad de tener una responsabilidad tan delicada como lo es ser ministro de Turismo de un país como Costa Rica, que depende del turismo para su subsistencia, que es el motor de la economía nacional. Y esa es la explicación que yo me doy, Rafa, simplemente haber confiado en Dios, confiar en Él para salir adelante en el trabajo que tengo en este momento. Por supuesto que hay que trabajar duro y no descuidar absolutamente nada, pero todo comienza por esa disposición y esa entrega que uno le hace a Dios de las cosas para poder tener una vida diferente y luego poder cumplir en la parte laboral y en la parte política que me toca en este momento, pero también tener la disposición de servirle al Señor, que para mí es lo más importante, y de ahí mismo surgen las fuerzas para afrontar cualquier responsabilidad. Creo que la clave es entender, como decía Alan, que no importa en el puesto que tú estés, Dios te ha puesto ahí con un propósito más grande que únicamente bendecirte económicamente, sino que el hecho de estar en esos puestos, tú tienes capacidad de accesar a una cantidad de instituciones, de personas que probablemente si no fueras un ministro de Estado tal vez no tuvieras el chance de hacerlo. Y me imagino que hay muchas oportunidades dentro de tu mismo trabajo donde has tenido posibilidad de dar testimonio quizás a personas que nunca hubieras podido llevar a un capítulo, pero gracias a tu trabajo tienes contacto con ellos y has podido hablarles del Señor en algún momento dado. Sí, eso ya lo va haciendo uno como en automático, como respirar, como comer, como, no sé, tener cualquier actividad normal del día, como irse a cepillar los dientes. Antes, cuando
yo no tenía una relación con Dios antes de conocer al Señor, que lo conocí aquí en el movimiento de la fraternidad. Cuando a mí alguna persona me hablaba de Dios, yo lo que decía era que esa persona era un pandereta, o que era una persona que estaba, que tenía una ideología, una religión demasiado inflexible. No lo veía bien, es decir, pero ahora que yo tengo esa relación con el Señor, yo soy, como lo decís vos, Rafa, el que inicia la conversación, y en mis conversaciones, en mis discursos, siempre está el tema del Señor. Siempre hacemos referencia a una bendición de Dios en las intervenciones que tenemos. Todas y cada una de ellas comienzan con eso, se desarrollan con eso y terminan con eso. Y no quiero decir que cuando inauguro un evento eso se transforma en una prédica, ni mucho menos. Es simplemente que uno siempre tiene que tener el componente del Señor a viva voz, tiene que tenerlo para dárselo a alguien más, como a mí me lo dieron cuando yo lo necesité y no tenía esa voluntad de conocer de las cosas de Dios. Pero ciertamente, Rafa, lo que se provoca es una interacción muy bonita, porque sé que hay algunas personas con las que yo me relaciono diariamente que no tienen ese componente de Dios en sus vidas, pero les impacta el que uno les empiece a hablar de Dios. Cuando hay un amigo que tiene un problema de salud, decirle que tranquilo, que hay un Dios que lo va a sanar. Cuando tiene un problema económico, hablarle en la misma dirección, hablarle a otro ministro de que Dios tiene el control, hablarle, si se quiere, a los colaboradores que están alrededor de uno, que también Dios va a sacar bandera de victoria por su situación económica o por su situación familiar, que al hijo le va a ir bien en la escuela, que el hijo va a salir adelante en su vida. Entonces ya va viendo uno cómo puede, de una manera diferente, poder llegarle a la gente con un conocimiento del Señor. Creo que parte de lo sorprendente de lo que hace esta fraternidad es que precisamente uno espera una charla, unos consejos como lo que tú nos estabas diciendo, por parte quizás de un sacerdote o de un pastor, pero es más impresionante cuando es un profesional, un ministro de Estado, hablándole a uno de Dios y contándole cómo él también pone sus cosas en las manos de Dios. Escuchábamos en tu testimonio que hubo en una época de tu vida una atadura terrible que tal vez venía de generaciones atrás, que cuando uno no está todavía en las cosas espirituales no lo entiende así, parece ser lo normal, si mi papá lo hacía yo lo hago. Y esa atadura era el alcoholismo. Cuéntanos cómo empezaste con tener ese contacto con el alcohol y qué fueron las cosas que te llevaron a verdaderamente entender que se había vuelto un problema en tu vida. Claro, mi padre tuvo un problema de ese tipo. Él fue una persona extraordinariamente responsable y extraordinaria. Yo le doy gracias al Padre Celestial, del Padre que me dio aquí en la tierra, que de hecho era guatemalteco también. Y él fue siempre una persona que siempre se preocupó porque nosotros tuviéramos todo en la casa. Fue un buen hombre, un hombre honesto además, en sus negocios, en su vida personal, pero tenía esa atadura que yo también tenía, como vos lo decís, Rafa, un alcoholismo que casi me lleva a la muerte, un accidente muy feo a inicios del año 2003, donde casi pierdo la vida, pero lo peor fue que estuve involucrado a otra persona que, por la misericordia de Dios, yo tampoco estuve en un accidente tan serio que esa otra persona que estuvo involucrada en el accidente de tránsito que yo provoqué pudo haber perdido la vida también. Entonces vi la misericordia del Señor llegar, salvándome la vida a mí y salvando la vida de ese muchacho. Mi alcoholismo empezó a los 11 años con una travesura, cuando unos primos y mis hermanos agarramos una botella en una fiesta que tenían en mi casa y nos la empezamos a tomar. Pero a partir de ese momento yo agarré esa cadena de la que vos hablás, y por el resto de mi vida y hasta el día de ese accidente, el enemigo utilizó esa herramienta para tratar de destruir mi vida y que yo no conociera al Señor. Y creo que ciertamente a través de este movimiento fue que verdaderamente, al llegar yo total y absolutamente derrotado a un evento de la fraternidad, pude cambiar mi vida para bien, pude despojarme de esas cadenas de alcoholismo y de verdad
que todo eso quedó ya en el pasado y yo le doy gracias a Dios porque no fue una bendición solo para mí, sino que también para mi familia. Nos contabas que ya antes de que pasara este accidente ya habían habido algunos acercamientos hacia tu persona, por parte de una persona que pues, no solo tenía una amistad contigo, sino que también era el que te arreglaba y componía los carros, y te habías negado a ir por diferentes razones. ¿Cómo fue esa última invitación? ¿Qué pasaba por tu mente cuando llegaste la primera vez? ¿Cuál era tu expectativa de llegar a un evento primero de Hombres de Negocios? Sí, a mí, este amigo mío, que yo bendigo su vida porque siempre lo recuerdo cuando doy testimonio, él es Rodrigo Carballo, es un amigo muy querido allá en Costa Rica. Él me invitó muchísimas veces a los eventos de la fraternidad. Por un oído me entraba y por el otro me salía. Él tiene un taller mecánico. Y desde el año 2000 y hasta que yo llegué un 17 de marzo del 2003 a un evento de la fraternidad, el Señor utiliza herramientas y mecanismos muy extraños, si se quiere, para que uno llegue a rendirse y a doblar rodillas ante Él. Y a mí me puso a chocar, al igual que a mi esposa. No accidentes serios como el de marzo del 2003, sino que fueron que una puerta, que un raspón al carro, que cosas que iban pasando. Entonces yo tenía que ir donde este amigo a que me arreglara el carro. Él ya era fraterno, él ya había conocido al Señor y él quería, como lo aplicamos en nuestra fraternidad, pasarle eso a otra persona y me lo estaba pasando a mí. Mi esposa me dijo hace algunos meses que ella vio pequeños cambios en mí desde el momento en el que Rodrigo Carballo me invitó al movimiento. Y ya Dios estaba obrando en mí hasta que pasó esta situación difícil que te cuento, que les comentamos ahora, el día de hoy. Y nada, cuando yo llegué al movimiento, al primer evento de la fraternidad, a mí me gustó todo. Me gustó cómo me recibieron, el abrazo que me dieron en la entrada, me gustaron los testimonios, me gustó absolutamente todo. No entendí nada, pero me gustó todo, porque yo era un hombre vacío, yo había llegado derrotado, yo era un hombre que había estado a punto de perder la vida. Entonces en esas condiciones mi vida empezó a ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Esto lo decimos sin ninguna religiosidad, Rafa, porque no somos una iglesia, simplemente es una relación con Dios lo que empezó a crecer en mí y fue verdaderamente un milagro lo que ocurrió en mi vida. Y en esta fraternidad tenemos una característica que presentamos a un Dios de una forma sin religiosidad, como decía Alan. Aquí no pretendemos llevarlo a una iglesia en específico, más bien lo invitamos a que regrese a la iglesia, quizás a la que era la suya. Y cuéntanos, Alan, ¿cómo fue ese momento, ese día que decidiste verdaderamente entregar tu vida al Señor y que supiste que ese Dios del que hablaban estos hombres en sus testimonios verdaderamente era real y que podía ser real en tu vida también? Sí, yo igualmente, ya estando en la fraternidad, había superado, Rafa, otra situación, el alcoholismo y la envidia y otra serie de situaciones que venía arrastrando, porque no era solo alcoholismo, sino que era también un tema de ser un miserable. Me dolía pagar un recibo de lo que fuera, me dolía pagar un servicio. Entonces, no solamente en ese tema del vicio del alcohol logré superar, pero ya estando en la fraternidad también tuve un problema de adulterio. Y ese adulterio estuvo a punto de destruir mi matrimonio. Antes de que tuviera el problema que tuve con este tema del adulterio, que mi matrimonio estuvo a punto de ser destruido, que fue sanado el corazón de mi esposa por Cristo Jesús, que ella forma también parte de esta fraternidad. Yo me había dado cuenta antes de que pasara el momento difícil que fue a mediados del año 2010, en el mes de junio del 2010, en el mes de junio del 2011 tuve esta situación difícil, pero yo antes de eso yo ya había renunciado a todo ese tema del adulterio, precisamente por tener la plena seguridad de que eso no era bueno para mi vida. Yo me alejé y cuando me empecé a alejar de esa situación, en ese momento fue que yo verdaderamente tuve una compenetración profunda con el Señor. Eso ocurrió antes de que, en el transcurso del año 2010, yo ya había venido creciendo
había tenido estas trampas del enemigo, habiendo superado otras situaciones, pero fue en ese momento, en el 2010, donde yo renuncié a todo eso y me dije a mí mismo que yo quería una vida diferente. Y a partir del momento que realmente ya tuve una corrección al 100%, un estilo de vida diferente, porque el estilo de vida no lo puede tener uno un día y otro no. Uno puede tener remordimiento de una cosa que hizo un día, pero no les llega el arrepentimiento pleno, son dos cosas diferentes. Yo ya no tenía remordimiento, sino que lo que tenía era un arrepentimiento de verdad de las cosas malas que había hecho. Y fue en ese momento, Rafa, donde yo verdaderamente sentí un cambio extraordinario en mi vida. Queridos televidentes, hay muchos matrimonios que en este momento están en peligro de buscar de la separación, del divorcio. Vemos en nuestra fraternidad que muchos de los testimonios de las personas arrancan en ese momento cuando sus padres quizás tomaron una decisión de divorciarse, de separarse, y eso trae una consecuencia en la parte económica, una consecuencia en que falta el padre quizás que en la casa en los momentos más importantes de la adolescencia. Y no quiero dejar este momento sin que Alan nos haga el favor de orar por esos matrimonios que quizás están en esa situación. Hemos escuchado el caso quizás extremo, quizás su caso no es tan extremo como el de que Alan le está contando, pero quizás va en camino de volverse tan extremo como el que Alan le está contando, o quizás su caso sea parecido o similar a lo que nos están contando, pero nos está hablando también de un Dios de poder, un Dios de perdón. Y si se pudo reconciliar el matrimonio de Alan, y hoy nos está contando que es uno de los matrimonios más felices de la tierra, ¿cómo no va a poder ser el suyo? Quiero invitar a Alan que haga una oración por esos matrimonios, que toda mentira del enemigo que traiga esa idea de separación y de divorcio sea quitada, y que podamos ver verdaderamente esas familias unidas como Dios las planificó. Así será, Rafa, y les doy gracias por esa oportunidad de poder orar por ustedes. La solución del mundo muchas veces es cuando ocurre una situación de ese tipo: divorcio, rompimientos, separación, pero yo quiero decirles que sí hay una esperanza, hay un Dios vivo que no tiene nada que ver ni con divorcio, ni con separación, ni con rompimientos, sino con unión y perdón, porque todo empieza por el perdón, Rafa, de corazón. Cuando uno dice la palabra que cuando uno perdona, así es como uno es perdonado también. Entonces tiene uno que inclusive perdonar a las personas que le han hecho un daño de destrucción o de maldición, y bendecirlas en el nombre de Cristo Jesús, porque así es exactamente como se activan cosas sobrenaturales en el mundo espiritual. Y entonces, como lo dice Rafa, si usted está pasando, amiga o amigo, una situación difícil en la parte de su relación de pareja, en su matrimonio, vamos a hacer una oración para que esa relación suya sea restituida en el nombre de Cristo Jesús, como fue restituida la mía. Y si lo pudo hacer en mi vida, ¿por qué no lo va en mi relación de matrimonio? ¿Por qué no lo va a poder hacer en la suya? Y entonces repita ahí donde usted está sentado viendo este programa: Señor Jesús, te pido en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús, que es sobre todo nombre, que restituyas mi relación matrimonial, que sanes toda herida en el corazón de mi pareja, que cualquier situación que yo haya provocado, cualquier error cometido, cualquier pecado cometido en contra de mi matrimonio, sea perdonado por el poder del Espíritu Santo, y que el día de hoy sea un día diferente, y que mi relación sea fortalecida en base a la confianza y a la fe que tengo en Dios, ese Dios de poder, ese Dios vivo, ese Dios que nos da absolutamente todo. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros y los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias.